Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Dios los bendiga a todos mis hermanos, bienvenidos, gloria a Dios por los valientes que se despegaron de sus sillones. ¿Ustedes cómo están ahí, cómodos en sus sillones? Ya pronto les vamos a quitar la cámara, mejor se despegan de una vez. Los que por flojera no vienen, ya de una vez hay que despegarse, porque el sillón quedará aquí. El mundo pasará y su sillón pasará, pero el que hace voluntad de Dios permanece. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, el domingo pasado hemos empezado una nueva miniserie de predicaciones. Entonces seguimos con nuestra serie, mis hermanos, y esa miniserie la llamamos ¿Cómo enfrentar la injusticia o enfrentando la injusticia? Hemos dicho la vez pasada que siempre preguntamos por qué suceden cosas injustas a la gente justa. ¿Por qué a la gente buena suceden cosas malas? Y ya hemos respondido que en realidad no hay justo ninguno. Dice la palabra de Dios que no hay justo ninguno. Cada uno de nosotros tenemos nuestro grado de injusticia. Lo bueno es que somos justificados de nuestros pecados pasados a través del sacrificio de Mesías. Somos liberados del poder de injusticia, del pecado, para practicar hoy la justicia. Por eso en Miqueas 6:8 vimos: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dice, Él te ha declarado lo que es bueno, refiriendo a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte antes tu Dios. Les di una tarea el domingo pasado, que estudian la vida de José. A ver, ¿quién lo hizo? Gracias, pastor, ustedes lo máximo. Alex, gracias. Sheilita, Stephanie, gloria a Dios. Muy bien, los que estudiaron van a entender mucho más el mensaje. Los que no estudiaron, muy mal. Pero Dios les va a hablar de todos modos. Abren sus corazones y pueden estudiar llegando a sus casas. ¿Ok? ¿Listos? A ver, pueden sonreír. No se enojan. Todavía no les dije todo. No se enojan. Yo siempre digo, mejor digo yo que ya Dios les empieza a hablar de golpe. Mejor hagan caso a la palabra, a la prédica, que a la disciplina, y luego llegan a la disciplina de Dios. ¿Amén? Muy bien. Ok, entonces, la palabra de Dios dice que Dios requiere de nosotros que hagamos justicia. Hacer justicia no es juzgar y declarar quién es culpable y quién es inocente. Hacer justicia es aplicar la palabra de Dios, es así a la gente, no aprovechar. Tenemos una inclinación muy fea. Por ejemplo, si sabemos que en la congregación hay un abogado, es un profesionista, pero todos buscamos para que nos asesora gratis. Y en realidad cualquier persona, yo como profesionista tengo derecho de caminar con Dios, de cobrar mis servicios porque tengo que pagar mi casa, pero yo, por mi relación con Dios, si Dios me dice, ayúdale a tal persona sin cobrar,
yo lo voy a hacer. Pero ¿qué sucede? Tenemos esas manillas. Como es hermano, lo voy a aprovechar. Y si no se deja, mejor voy al mundo y le pago al mundo. Me da mucha tristeza esto, hermanos, que sabemos aprovechar, a los hermanos queremos aprovechar y al mundo lo enriquecemos con nuestro dinero. ¿Sí tiene sentido lo que estoy diciendo? El principio de Dios en realidad es que nosotros busquemos lo bueno primero para los de casa. Si sabes que en la casa hay un hermano que da servicio, ¿cuál te requieres? Te vas con él, en lugar de llevarlo con alguien del mundo. ¿Sí tiene sentido? ¿Lo estoy expresando bien? Y es algo muy importante. Cuando yo era maestra, profesora del seminario teológico en Ucrania, y como yo practicaba de fines de semana, andaba siempre de traductora, porque en ministerio no ganas mucho, o no ganas y punto cuando lo estás haciendo de forma honesta. Entonces, los fines de semana me buscaban, como yo soy muy buena traductora, y no lo digo para exaltarme, pero es el hecho, porque soy muy buena profesionista y maestra. Entonces, que si me buscaban mucho, me recomendaban como traductora. Y yo iba y prestaba mis servicios de traductora, y de allí me pagaban mis servicios, y de allí yo pude hacer mi necesidad, y ayudaba siempre a mi familia y hasta el ministerio y todo lo que yo hacía. Y yo recuerdo, hubo un alumno, ya era su 4º año de estudio, y él era el peluquero. Su mamá era peluquera y lo entrenó a cortar el cabello. Y entonces estábamos en la cocina, allí en el seminario, y alguien de los alumnos dice, Valentina, así como me llamaban, profesora Valentina, ¿cómo es en inglés? Y me está preguntando. Y yo le bromeé, como siempre les bromeé a pastor, 500 euros, ¿no? Y yo les dije, tanto dinero, de broma, porque no me cuesta nada decir una palabra, siempre bromeamos así. Y él me miró, el peluquero, y dice, yo no sabía que los traductores cristianos cobran. Y yo le miré y le dije, y yo sí sabía que los peluqueros cristianos cobran. Porque él cobraba por cortar cabello y tenía todo derecho, porque eso era su profesión. Pero por alguna razón pensamos de una forma rara, yo voy a cobrar, pero a ti te voy a aprovechar. Y esa manilla, la que tenemos dentro del mundo eclesiástico, cristiano, evangélico, todo lo que quieren llamarlo, hay muchas manillas de aprovechar. En lugar de enriquecer la vida uno de otro, queremos enriquecer nuestra por la cuenta de los demás. Y eso sí es injusticia. Porque si tú sabes que algún hermano está batallando, empezando su negocio o haciendo su negocio, tratando de sobrevivirlo de mayoría, pero tú por la envidia o por indiferencia, no sé cuál sea la razón, tú prefieres ir con el de la esquina. Sí, de la esquina también necesita, pero la palabra nos enseña a cuidar nuestra casa primero, a los de casa. Esto es principio bíblico. Aunque a veces tal vez te va a costar 5 pesos más, no pasa nada, Dios te va a bendecir, porque de lo que tú pagas, hermano, todavía va a diezmar. ¿Sí o no? Y el de la esquina no. Entonces, esta mentalidad a mí me sorprende mucho. ¿Cómo podemos ser injustos con nuestra propia casa? Invertimos en otras casas, pero en nuestra propia casa no queremos invertir. Entonces, yo siempre recuerdo cómo me sucedió esta enseñanza de broma, que él me dice, no sabía que los traductores cristianos cobran. Yo le dije, yo sí sabía que los peluqueros cristianos cobran, porque todos debemos de
prestar nuestro servicio, hacerlo de mejor calidad y cobrar obviamente. Y ya el hermano, el que presta el servicio, él tiene derecho de decir, ¿sabes qué? No me lo pagas esta vez, que Dios te bendiga. Pero no a través de manipulación, no a través de hacer la cara de gato de Shrek. Pobrecito soy, préstamelo o regálamelo. Porque esto ya es manipulación e injusticia. Entonces, mis hermanos, es una mentalidad de consumidores la cual debemos de cambiar, que siempre dame, inviértate en mí, inviértate en mí, inviértate en mí. Yo recuerdo que cuando yo también estaba en el Instituto Bíblico allí en Ucrania y daba un curso que se llamaba Fundamentos Espirituales, y uno de los temas que yo daba era evangelismo. Entonces dividí mi grupo de primer año, apenas primer mes de su estudio, pero dividí en 4 grupos y les dije, desarrollan ustedes el programa evangelístico, ustedes para la universidad, ustedes para una secundaria, ustedes para una empresa tal y tal, y ustedes para tal y tal lugar. Entonces, así les di tareas. Y ya cuando ellos estaban presentando sus proyectos, ¿ustedes qué creen primero cuando presentaron qué era primer punto en cada grupo? A ver, ¿quién gana? A ver, con confianza. Hermano Afilo, ¿alguna idea? Ahí, hermanas, ¿no? Con confianza, una idea, denme una idea. Primer punto era encontrar a los que van a pagar el programa, a los donadores, sponsors. ¿Pueden creerlo? Los patrocinadores. Y eso me suena mucho a México también, porque para todo queremos padrinos. Aquí voy a hacer mi fiesta, pero el vestido pagas tú, la comida pagas tú, el anillo pagas tú y yo solo me presento. ¡Qué bonito! Y se gasta para lo que en realidad absolutamente no necesitas. A mí una vez me invitaron a ser madrina de la primaria, y como yo dije que ni practico estas cosas y ni se encontraba en el país, pero sí, aunque estaría, no, ¿qué es eso? Se enojaron y a mí retiraron su amistad. Esa mentalidad de tanta injusticia que hacer nuestra vida por cuenta de alguien, hermanos, eso debemos de quitar por completo, porque eso es desagradable a Dios. A mí me sorprende que cuando hay un proyecto dentro de la congregación para invertir, por ejemplo, a la construcción, no, mi casa es primero. Y la palabra de Dios dice que no podemos primero tener nuestra fachada muy bonita y tener la gotera dentro de la congregación. Porque estudia el libro de Nehemías. Cuando prestar mi servicio para la congregación, no para una persona, pero para la obra, estoy ocupado, tengo sueño o estoy cansado, pero cuando me ofrecen un trabajo extra, ahí se me va mi cansancio, ahí se va mi todo. ¿Qué eso nos dice? ¿Dónde está mi corazón? ¿En cosas justas o injustas? Injustas. Tenemos que estar velando sobre nuestras prioridades. Entonces, dice la palabra que Jehová en su Torah nos ha declarado que es bueno. Y dice, eso es lo que Él quiere, demanda, requiere, exige de los que somos su pueblo. ¿Cuántos de ustedes son pueblo de Dios? Él lo requiere, demanda y exige, dice que solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Los que no vieron, no escucharon prédica de domingo pasado, búscanla en la página para verla. Entonces, nosotros queremos que
nos tratan de una forma justa y preguntamos por qué a la gente buena salen cosas, pasan cosas malas. Pero no pensamos que muchas veces somos los que provocamos estas cosas malas por nuestra propia injusticia, indiferencia, flojera, por nuestro propio descuido, por otras prioridades. Y muchas veces nosotros somos los responsables. Decimos, ¿por qué me enfermé? Pero hacemos justicia con nosotros mismos. Comemos chatarra, comemos basura y nos lastimamos. Y luego decimos, Señor, ¿por qué me mandaste enfermedad? Dios dice, yo tengo que ver con lo que tú pones en tu boca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo te declaré que es bueno. Dios nos dice, yo te dije que es bueno. Lo que tú pones en tu boca ya puedes controlar muy bien. A veces no puedes controlar lo que sale de tu boca, pero lo que pones, sí puedes controlarlo. Entonces, había un hermano que era diácono de una congregación y él era responsable de ir a las casas de los ancianos y a los que no tenían movilidad. Iba para servirles partimiento del pan, para recordar la muerte de nuestro Mesías. Y esta vez le tocó varias casas y con una hermana muy viejita le tocó. Entonces él llegó con ella y cuando él llega, ella apenas recibió su pensión, su dinero. Y cuando él estaba entrando, ella agarró ese dinero y metió bajo del mantel de su mesa. El hermano le sirvió el pan, el vino, le compartió la palabra y se fue. Y hermana empezó a buscar su dinero y no lo encuentra. Entonces, ¿qué hace ella? Ella habla al liderazgo de la congregación y dice, me robó. ¿Y qué sucede? Lo pregunta y le dice, yo no lo agarré. Pero como no está dinero, y el único que entró a la casa, le quitaron todos los cargos ministeriales y le pusieron a disciplina. Y pasó tiempo y se gastó el mantel. Y la hermana empezó a levantar el mantel para cambiarlo y encontró dinero. ¿Y qué sucedió? Como en nuestros países lo que hacen primero mantel de tela decorativo y luego encima ponen mantel plástico protector. Entonces ella metió entre dos manteles el dinero y lo encontró, que pasó, no recuerdo bien para no mentir, pero pasó mucho tiempo. Y ella, gracias a Dios, que no le dio pena y le dio temor de Dios, y ella habló al liderazgo de la congregación y les dice, yo encontré el dinero, hermano, siempre no lo agarró. Y le hablan al hermano y le dicen, hermano, discúlpenos, así sucedió, a fin de cuenta, descubrimos que usted no agarró dinero, ya hay pruebas, perdónanos. Él dice, está bien, dice, lo que Dios permitió en mi vida es lo que significa que el fuego que yo debería de pasar para limpiar mi corazón. Toda la injusticia que llega a nuestra vida, mis hermanos, y si Dios la permite que llegue a nuestra vida una injusticia, y la gente siempre va a ser injusto, la injusta siempre va a tener hasta su pervertido entendimiento de justicia. Nos van a acusar de cosas que no son. De hecho, dice la palabra de Dios que todos los que quieren vivir en santidad van a ser perseguidos por la causa de justicia. La justicia la cual presentamos nosotros provoca injusticia del mundo, la misma injusticia la cual sufrió Mesías. Pero le dijo, déjalo, porque así debe de cumplir toda la justicia. Toda la justicia. Muchas veces la justicia de Dios llega a nuestra vida
a través de las puertas de injusticia del mundo. Cuando el mundo nos trata injusto, o hasta nuestros propios hermanos nos tratan injusto, esto es una puerta abierta para que Dios pueda enseñarnos su justicia en nuestra vida. Amén. Entonces, vamos a pasar a la vida, como les prometí, a la vida de José. Primero vamos a Génesis capítulo 37, versículo 2. Y vamos a detenernos en ese capítulo bastante tiempo. Génesis 37, 2. Dice así: esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y nos empieza con José. José, cuando tenía 17 años, ¿cuántos años tenía? 17. Francisco, ¿cuántos años cumpliste? ¿Cuánto? 15. 2 años era más grande que Francisco. Entonces, 17 años. Imagínense, es un joven. Es un joven. Y miren lo que le empieza a suceder en su vida. Apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. ¿Cuántos de los que son papás? No, aquí son todos papás jóvenes. Pero mi mamá tuvo a mi hermano a 36 años, que ya se consideraba prácticamente muy grande para tener a un hijo. Es su 5.º hijo, entonces siempre es su hijo dorado, mi hijo dorado. Yo tuve hijas después de los 40. Bueno, tú eres excepción, entonces dice así: y José trajo y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Entonces, José, aquí vamos a ver algo de José. El nombre José es la palabra, es un nombre hebreo, Yosef, el que del hebreo tiene 2 significados. Significa quitará y significa añadirá. Entonces José, Yosef, ¿qué significa? Y añadirá. Y él es en este sentido, en muchos otros, él es prototipo de nuestro Mesías, porque el Mesías que vino para morir, para quitar el pecado de Israel, para pagar por el pecado, pero también para añadir a nosotros, los que somos gentiles. Entonces, quitar el pecado y añadir al pueblo lo que sacaron mismos judíos, porque Dios nunca hizo separación por las razas, ni por nacionalidad. Y viene Mesías, y José, Yosef, es su prototipo para quitar, pero pues fíjense qué interesante que su nombre significa añadir. Y Yosef, cuando fue al Egipto y se casó con una mujer egipcia, y tuvo 2 hijos, y a través de él, estos hijos, cada uno encabezó una tribu luego, y recibieron bendición. Y ya en Yosef se añadieron los gentiles a la línea al pueblo de Israel, más que nada. Entonces, además, a través del Mesías, las ramas que se quebraron, porque no se apartó Israel de Dios, se apartaron algunas ramas, dice. Las ramas que se quebraron por incredulidad
En lugar de ellos fuimos nosotros injertados. No fue plantado otro árbol. Fuimos injertados en el árbol que existe. ¿Cómo se llama el árbol? Israel. Israel. Y nosotros, porque esa teología que dice que Dios desechó a Israel y plantó y creó nueva entidad, es incongruente, porque nunca se quebró todo el árbol. Algunas ramas, y en lugar de ellas, nosotros hemos sido injertados, añadidos. Y esto significa Joseph como prototipo de Mesías, nuestro Mesías que vino a unir a los que estaban separados. Entonces, José era hijo de Raquel, nació a su papá ya cuando él era de edad avanzada, como estamos viendo aquí. Y a José o a Joseph vamos a ver en diferentes circunstancias, en diferentes posiciones. Primero lo estamos viendo en la casa de su papá como un hijo preferido, porque dice lo amaba más. Eso significa, no es amar más como tal, pero dar preferencia o poner confianza. ¿Ok? Dar prioridad. No, lo que sucede muchas veces en los ministerios, en el ministerio, y lo hemos vivido varias veces, que los hermanos dicen, es que pastores dan preferencia a tal y tal hermano o a tal y tal hermana. Muchas veces así decimos, y yo no estoy hablando de dar preferencia donde se da diferencia por dinero, por posición del mundo. Estoy hablando por el tiempo que se invierte en algunas personas. Pero no lo pensamos que unas personas se prestan para ser instruidas y otras personas evitan de ser instruidas. A mí muchas veces me ha pasado que yo cuando veo a una hermana en la congregación y le digo, hermana, vamos a salir a tomar un cafecito y para platicamos. No tomo café. Y yo digo, entonces, vamos a tomar un tecito. Tampoco te tomo. Entonces platicamos sin tomar nada. Pues sí, ahí se termina todo. No quieren. En la congregación hay personas que no quieren ser instruidas, no quieren. Pero bien con quien pastora tomó café, o con quien platicó, o con quien hizo cita. Y dicen, les da preferencia. Pero no es verdad. No es dar preferencia porque tú eres mejor, es porque tú te prestas. Y a mí me tocó que cuando unas hermanas hace mucho tiempo estaban sentadas enfrente de mí y me decían, es que tú das preferencia a esta persona y esta persona. Y yo volteé y le dije, ¿cuántas veces yo te dije que quiero platicar contigo para que podamos tratar tu situación? ¿Una vez te invité? No. ¿2 veces? No. 3 veces o más, mucho más. ¿De qué me estás hablando? Si me explico, mis hermanos, muchas veces así actuamos injusto porque somos flojos y deslindamos de la responsabilidad. Y yo sé que a los que están aquí casi todos van a decir que a mí sí también se me acercaron. A mí sí también me ofrecieron plática, así convivir, para compartir. Bueno, ahorita estamos en diferente época, ahorita solo de distancia, pero estamos hablando de tiempos normales en cuales muchos de nosotros ya estábamos juntos en esta congregación. Pero cuando tú lo rechazas o cuando aunque te vas, pero no te prestas para ser instruido porque no eres enseñable, no te interesa adquirir los cambios para tu vida, entonces claro que tú lo vas a ver de una forma injusta y que prioridad se da a otra persona.
Y yo les dije a esas hermanas que me estaban así diciendo, yo les dije, yo les ofrecí, no quisieron, no voy a correr atrás de ustedes, porque hay gente que lo va a aprovechar. Y tengo mucho que dar, y lo voy a dar, y lo voy a seguir invirtiendo en las vidas de los que lo quieren, los que quieren de lo que yo tengo yo, los que puedo enriquecer en su vida. Pero aquí es algo parecido que aquí está sucediendo con José, porque él siempre estuvo apegado a su papá, porque siempre buscaba recibir de su papá, ser instruido, junto con él era honesto, transparente. Entonces, ¿qué sucede? Que sus hermanos, ¿qué hacían? Lo odiaban, le decían que era injusticia. Entonces, vamos a ver aquí a Joseph en diferentes circunstancias. Era hijo preferido de su papá, según. Luego lo vamos a ver como esclavo. Luego lo vamos a ver como encargado de la casa de un hogar muy rico, una propiedad muy rica. Luego lo vamos a ver en la prisión. Luego lo vamos a ver, segunda persona después de Faraón. Y si ustedes van a estar dando cuenta, ninguna de sus posiciones le han protegido de la injusticia. La injusticia llega a todo lugar, a toda posición. A todo poder adquisitivo. No importa si tú eres el hijo en la casa o si eres encargado de una empresa o si tú eres el presidente de la república, la injusticia te va a tocar por todos lados. ¿Por qué? Porque no hay lugar físico en este mundo que es justo. Hay único lugar justo que podemos encontrar es la casa de Jehová. Y no estoy hablando de casa como congregación, porque aquí también somos carne y muchas veces, como no entendemos todo, podemos hacer injusto de alguna otra forma, aunque tenemos que procurar deshacernos de toda injusticia, pero estamos aprendiendo. Pero no hay ningún lugar donde no llega la injusticia. Muchas veces, tal vez tú eres un joven con muchas ilusiones, te enamoraste de una persona, pensabas que era así, te casas y de repente, ¡pam! Y es una persona completamente diferente, muchas veces injusta, muchas veces que te abusa, muchas veces que aprovecha, muchas veces es flojo o floja, no tiene responsabilidades. Y te llevas y sientes injusticia porque tú tenías ilusiones. Muchas veces te invertiste tanto amor en tu hijo o en tu hija y por el menos estabas esperando que te va a respetar y te empieza a tratar de una forma injusta, ofendiendo, rechazando, lastimando. Muchas veces tal vez tú como hijo, como sabes que tus papás tienen que ayudarte hasta la mayoría de edad para llegar al cumplimiento de tus metas, pero se preocupan más tal vez por gastar en sus deleites y te sientes injusta. O tal vez tú tienes a un amigo que nació en una cuna de oro y se le da todo desde chiquito y para ti tú tienes que a veces usar las chanclas de tu hermana mayor o de dos hermanas mayores que pasaron 2, 3 generaciones. Yo crecí en la ropa y zapatos de la tercera mano. Tengo 2 hermanas mayores que yo, entonces a mí me llegaba la ropa después de las 2 y me daba mucho gusto porque mi mamá decía, ya hija, eres grande para que puedas usar la ropa de tus hermanas. Y yo pensaba, hijo sabe. Pero muchos pensamos, ay, qué injusticia, ¿y por qué a mi hermana le compran nueva y yo tengo que, ya me llega a usar?
Muchas cosas podemos vivir y sentir que son injusticias. Y ningún lugar nos protege de injusticia, de la injusticia de este mundo. Por eso nuestro corazón debe de ser sellado en la justicia de Dios. Sabiendo que pasa lo que pasa, no importa que me hacen allá siempre voy a encontrar la justicia. Y aunque ese mundo me va a aplastar, Dios me va a levantar. Y aunque el padre y madre me dejarán, Jehová me recogerá. Amén, gloria a Dios. Y en eso quedamos enteros y levantamos para no perder la esperanza de la vida. Entonces estamos viendo a José en diferentes puestos, en diferentes ambientes, en diferentes situaciones. Lo vemos en la casa de su papá, luego en el pozo, luego en la casa de Potifar, en el cárcel, en el palacio. Luego lo vemos como hijo, lo vemos como pastor, lo vemos como hermano traicionado, lo vemos como esclavo, lo vemos como mayordomo, lo vemos como prisionero, lo vemos como gobernador, lo vemos como salvador de su pueblo, porque Dios a través de él salva a su pueblo de la hambruna. Lo vemos como el hermano de sus hermanos. Y luego lo vemos como esposo, lo vemos como amigo y lo vemos como el padre. Muchas facetas de su vida se nos presenta, y casi en cada faceta de la vida él sufre la injusticia, pero él escoge responder con la justicia, con la misericordia y con la humildad. 3 cosas que Jehová nos instruyó y nos está exigiendo, dice: la justicia, la misericordia, como él trata a sus hermanos. ¡Cuánta misericordia! Tal vez tú y yo, teniendo tanto poder, ya nos hubiéramos deshecho de ellos, quedaríamos con mi papá, solo para mí mi papá ahora, y ustedes. Sí, como decían los usurpadores y ahí se me fue la palabra, no hay persona, no hay problema. Sí, así decía Stalin y Hitler, y ponían en sus campos de concentración y decían: no hay persona, no hay problema. Quitamos la persona, con ella se va el problema, la cual existía ahí. Entonces muchas veces así lo hacemos, y muchas veces haríamos si tendríamos poder para hacerlo, fulminando de la faz de la tierra. Ningún lugar, ninguna posición, y lo voy a repetir, ningún lugar, ninguna posición, ningún puesto, ningún poder adquisitivo nos protege de la injusticia. Ninguno. Los que creen que poder adquisitivo protege de la injusticia, no. Es nada más te da capacidad de tratar injusticia con otra injusticia, con soborno, con tapar los ojos con el dinero. No es justicia, no te protege de la injusticia, mis hermanos. Entonces aquí vemos que primera injusticia que se está enfrentando José es odio de sus hermanos. No sé si alguno de ustedes vivieron en sus propias familias o en sus lugares de trabajo, que cuando Dios les prospera en algo, o cuando ustedes prosperan sobre todo en paz, en la paz, cuando ven que tú, a pesar de toda la situación, tienes paz y sabes gozar la vida, como hasta tus propios hermanos te empiezan a odiar, cómo te empiezan a hacer a un lado, cómo empiezan a chismear, cómo empiezan a tramar contra ti algo, con el propósito de quitarte lo que tienes, porque no les gusta que tengas paz, van a hacer todo para quitarte la paz. En lugar de trabajo, cuando ven que trabajas de forma honesta,
y tal vez tienes favor de tu jefe o nada más de Dios, en primer lugar, te empiezan a hacer trampas, te empiezan a buscar como para que caigas o para que empieces a actuar como ellos actúan. Eso es lo que quieren. En realidad, en los trabajos, la gente quiere que tú hagas cosas como ellos, de una forma injusta, tramposa, una forma aprovechando a los demás. Entonces se sienten rico y tú eres mi amigo. Pero mientras tú pones el límite de santidad y no participas en cosas injustas, tú eres santo, aleluya, tontito, menso y todo lo que pueden decir de una forma elaborada. Y van a hacer complot contra tu paz, contra tu gozo, contra tu honestidad y contra tu santidad para que caigas y digan, ay, mira, eres igualito como todos nosotros. Y así van a sentir todos a gusto. Pero cuando te sacan de tus casillas y tú empiezas a actuar como ellos, decir groserías, hacer trampas, descuidar tus responsabilidades, chismear de tu jefe, sea lo que sea, ellos se sienten junto contigo como en casa, como pez en agua, y dicen, bueno, ese no tiene nada de luz, es oscuridad como nosotros. No lo piensan de esa forma, pero eso es lo que piensan. ¿Sí me explico? Eso es lo que buscan. Y tú eres responsable si tú eres luz o tú eres tinieblas. Porque muchas veces por temor de perder la posición, se nos olvida que Cristo ya nos pasó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Preferimos, para no perder posición de este mundo, perdemos posición de luz y regresamos a las tinieblas. Y eso es lo más triste que puede suceder con nosotros. Luego, versículo 5, y José tuvo un sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y aquí les está contando el sueño. No vamos a estar concentrados tanto en el sueño, pero el sueño era prácticamente donde sus hermanos, sus padres y sus hermanos reconocen la posición de José, una posición escogida, y se postran ante él. Y eso obviamente sus hermanos le odian más. No es suficiente que tú eres preferido de nuestro papá, todavía crees que nosotros, bueno, tal vez papá sí, pero nosotros, por postrando ante ti, y lo odiaron obviamente todavía más. Muchas veces cuando tú caminas bien con Dios y echas las ganas, caminar bien con Dios no significa que eres perfecto en todo. Significa que estás haciendo sincero, eres libro abierto, estás buscando hacer la voluntad de Dios. En medio de todo eso equivocas, caes, te levantas, pero es lo que eres. Entonces Dios te empieza a confiar algunas cosas dentro de su obra. Te empieza a usar con dones, tal vez profecía, tal vez palabra de sabiduría, tal vez sanación, tal vez alguna vez te dice, pues ve y dile a ese hermano, ve y haz esto. O tal vez dones ministeriales. Te empieza a confiar la puerta de la entrada. Te empieza a confiar estar en el grupo de alabanza. Te empieza a confiar a compartir la palabra, orar, a visitar en cualquier cosa. Entonces cuando Dios te empieza a usar esto, hay gente que ahí viene, ay, te crees mucho. Ay, te crees mucho, ya tú eres uno de. Y muchas veces, ay, tú eres un, ¿cómo se dice? De los pastores. ¿Cuál es el término que, como que? Consentido, o hay una otra más cosa para humillar que se dice. ¿Cómo? Steffi, a ver.
Pues eso, y hay otras cosas que dicen. Entonces ya te empiezan a mirar con desprecio y ya enfrente de ti no hablan mucho. Porque van a decir a los pastores. No, enfrente, no habla enfrente de ellos. Y a uno otro. Y lo más chistoso que todo se ve. Pensamos que son tan listos que nadie da cuenta. Muchas veces no saben cuánto reímos nosotros viéndolo. Porque hay muchas cosas que nosotros como pastores lo vemos. Nada más que como no es el tiempo de tratarlo, hacemos como cuando ve a Sheila, ¿puedo dar ejemplo? Cuando hermana Sheila llegó a la congregación, la trajo su mamá a fuerzas este primer día. Vino muy enojada, pero súper enojada, no quería ir. Y yo recuerdo que yo apenas, creo que regresé de viaje y estaba a la puerta recibiendo. Entonces, ¿cuántos años tenías, Sheila? 17, igual como José. ¡Órale! Igual como José. Entonces yo veo, viene una hermana muy hermosa y la chica con ella muy hermosa, pero su cara era súper enojada. Y está entrando, pensé, ¿viene a golpearme o qué va a hacer? Entonces entra, me saluda y ya, pero no quiero hablar mucho de eso. Ya cuando, hermana Sheila, hasta ya cuando bautizó, ya cuando quedó en la congregación, estaba creciendo, se molestaba mucho, tiene un carácter muy hermoso, se enojaba mucho con nosotros como con pastores, pero muchísimo, hacía unos corajes ustedes no imaginan. Llegaba al punto que no nos saludaba, la encontrábamos en súper y nosotros caminábamos y ella para otro lado. Y nosotros con pastor, mira, va Sheila. Y reímos porque sabemos que es una cosa que uno trata en su corazón. Tiene que pasar muchas cosas para que él llegue y especialmente cuando uno tiene llamado y tiene carácter feo. Yo tengo carácter feo, yo lo digo, yo tengo carácter muy fuerte. Y Dios no sabe cómo que está tratando con mi carácter cada momento. Cuando yo pienso que ya pasé lo peor, me llega lo peor de peor todavía. Y sí, así pasaba y Sheila caminando por el súper y van sus pastores y ella, pero así con su cabeza mirando por otro lado. Y nosotros, ja, mira. Y reíamos y decimos, Señor, bendícela, ayúdala para que pase esa lucha, para que salga de todo eso. Y a veces yo hasta pasaba enfrente, hola, Sheilita. Sí, es un proceso que pasamos, ¿no? Muchas veces, lo que yo digo, que nosotros como pastores vemos muchas cosas, nada más que no siempre les avisamos que lo vemos. Oramos. Vamos a la presencia de Dios y decimos, Señor, ayúdale en esto y esto. Ayúdale a mi hermano en esto y esto. Porque muchas veces, Señor nos da discernimiento. Gracias a Dios que no somos Dios y no lo vemos todo. Gracias a Dios que no lo sabemos todo. Pero algunas cositas sí lo vemos. Y Señor nos da este corazón para amarlos tales como son. Sí, así como mamá, no importa qué berrinche hace su hijo, no sé si hermana Filo, su hijo hace algún berrinche por allá, tal vez no, yo creo que tal vez suyo no se ve muy bien, no te molestas. Aquí estamos en casa, lo que habla dentro solo queda en internet. Nos amamos mucho y tenemos confianza, por eso hablamos cosas como son. Y entonces, así pues tú sabes, tiene que pasar esta etapa y te oras y te ayudas y muchas cosas finges que no ves, algunas cosas ves, pero oras para que Dios ayude para no lastimar, porque en algunas situaciones uno puede lastimar más que ayudar, entonces allí buscas
la dirección de Dios, pero siempre van a ser personas que van a malinterpretar nuestro intento a caminar con Dios. Y van a decir, lo haces para agradar al pastor, o lo haces para parecer bien, o te haces y mil cosas, ¿no? Allí yo siempre digo, lo más importante es aprender a ser sincero, transparente en tu corazón. Es lo que es. A mí muchas veces me dicen, ay pastor, como hago conferencias en ucraniano y ruso y en inglés, y tengo en internet en todos los idiomas que cuando hablo de lo que hablo, y siempre hablo cosas de mí como soy. No me gusta hacer un artista para aparentar que yo soy una persona, pero aunque muy cerca de perfección. Muy lejos, hermanos. Toda la vida en la que Dios me da voy a estar marchando hacia la perfección. Por eso todo el día estoy buscando su perfección de Él. Entonces la gente dice, oye, ¿no te da miedo que tú dices cosas de ti como son? Que la gente luego lo puede usar contra ti porque se ven tus debilidades, se ven tus luchas, tú hablas de dónde estás flaqueando y todo eso. Y yo digo, pues no me da miedo. ¿Por qué me va a dar miedo? Si yo voy a fingir que yo soy perfecta, tú de todos modos vas a hablar mal de mí si quieres. Entonces mejor te doy la razón para hablar por al menos verdad. ¿Cierto? No tenemos por qué hacer teatro. Somos una casa, somos una vida, somos lo que somos. Y no tenemos que estar fingiendo de algo, de un gran teatro. Большой, en Moscú hay un teatro большой, o estar haciendo performance. Actuar algo. Entonces siempre va a ser envidia de los hermanos. Cuando ven en tu libertad especialmente, cuando tú eres libre, cuando caminas sin fingir, cuando amas a Dios y porque tú ya eres hijo, ¿entienden? Libertad viene solo cuando tú comprendes que ya eres hijo de Dios, que no eres esclavo. Entonces no tienes que fingir y actuar una perfección. No tienes que pretender ser alguien más de lo que no eres. Soy lo que soy. Si cuando me enojo. Y si me enojo. Gracias a Dios, aplico, tal vez en la congregación, sé aplicar más dominio propio que en mi casa. Sí. Es algo de la vida que todos estamos aprendiendo. Pero no tenemos por qué fingir. Y cuando la gente ve tu libertad, tu posición del hijo, que tú entraste en posición de hijo y te vives en libertad de hijo, no libertinaje de pecado. ¿Ven la diferencia? Libertad del hijo es amar al Padre y querer hacer la voluntad del Padre como José, y buscar comunión con el Padre y platicarle al Padre las luchas, las injusticias, lo que él veía con sus hermanos que hacían injusticias. Iba y platicaba. Y cuando otras personas, las que son esclavos todavía, los esclavos de pecado o de la religión, los que están fingiendo algo, van a ver tu libertad, te van a odiar todavía más. Eso es lo que sucedió con José. Cuando ellos veían su postura del hijo y su inocencia de contar lo que Dios le revelaba, su genuina actitud así, mis hermanos, yo les cuento. Claro que lo odiaban todavía más. Lo odiaban tanto que deciden por fuerza detener el cumplimiento de sus sueños. Deciden por fuerza cortar su posición del hijo. Escúchame. Deciden por fuerza alejarlo de la casa, quitarle su túnica de colores. Esto es lo que va a hacer la gente alrededor cuando van a ver que estás caminando y viviendo la libertad del hijo. Te van a odiar.
Van a hacer todo lo posible para separarte del Padre, quitarte la túnica de color, tu posición de libertad del Hijo, tu relación íntima con el Padre. Van a aplicar todo tipo de injusticia, hasta van a querer matarte. Porque dice cuando, versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Fíjense, peor todavía, porque su acción no era espontánea. Se enojaron en el momento y le hicieron, lo planearon. Y ustedes saben que hasta la ley humana trata asesinato premeditado y espontáneo, no sé cómo se llama en español, pero entienden lo que quiero decir, de diferente forma. Lo premeditado y lo espontáneo, el momento, son dos diferentes cosas. No es el término, pero entienden lo que yo quiero decir. Entonces, todo más peor, más aún peor, porque lo planearon. Y dice, y se dijeron unos a otros, se juntaron. En la historia del ministerio, de la congregación, la gente siempre se junta según tipo de su rebeldía. Yo siempre le digo, ay mira, club de los que los trataron injustos, son víctimas de Ministerio Internacional Casa de Santidad. Gracias a Dios creo que ahorita no tenemos ese tipo de clubs, no sé. Pero habían tiempos, si no me creen, ahí está Sheilita, pregúntanla. Habían tiempos cuando había un club celular, los víctimas del Ministerio Internacional. Y es increíble cómo puede la mente tramar las cosas. Que yo estaba, wow, qué creatividad. Yo no sabía, yo no pensaba que pensaba esto, porque hasta decían que yo pensaba. Es increíble hasta dónde puede llegar ese serpiente de maldad cuando le permitimos. Una hermana, la que también un tiempo estaba integrada en ese club de víctimas, ella dijo, no sé, o si tú, Sheilita, lo dijiste, que era como una serpiente entró, ¿tú dijiste? Dice, no me di cuenta pero era como una serpiente que entró y yo no di cuenta cuando me tuvo ya así, envuelto. Porque en realidad eso es lo que hace Satanás para cortarte de la relación personal, de tu llamado, de tu integridad y de tu transparencia. Entonces dice, ahí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¿Dan cuenta contra qué era su trampa, su plan? Contra esta posición personal del Hijo de su Padre y del Hijo de Dios. En el libro de Salmos 45, versículo 2, cuando tú estás pasando este tiempo, cuando parece que todo el mundo se está levantando contra ti, que todos los dientes del infierno están crujiendo para devorarte, ¿qué vas a hacer tú? Cuando estás viviendo la injusticia, cuando ves que se levantó infierno contra tu posición del Hijo, contra tu llamado, contra tu momento sagrado de intimidad con Dios. Dice salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Saben dónde está la salvación? En su presencia.
mientras estás con Él, estás a salvo. Mientras estás clamando a Él, estás a salvo. Aunque el mundo ya abrió su bocota para devorarte, aunque todos los dientes crujen para masticarte, en estos momentos dile a tu alma: no te abates, el alma mía, porque es mejor estar un día en su presencia, en sus atrios, que 1000 fuera de Él. Es mejor agarrar por un día, clamar a su nombre en esta tierra de vivos, para terminar después para siempre en la presencia de Dios viviente. Amén. Y dice la palabra: no teman al que les puede quitar la vida. Teman al que les puede echar su alma al lago de fuego, que es mismo Dios. No tenemos nada que temer en este mundo, mis hermanos. Pasa lo que pasa, es temporal. Diga conmigo: es temporal. Es temporal. Pero el que hace voluntad de Dios permanece. ¿Para cuánto? Para siempre. No es lo que deseamos, no es lo que buscamos, no es lo que nos da seguridad. La justicia de Dios, la que Él manifestó en la cruz de Mesías, y la está manifestando todos los días de nuestra vida con su presencia, dándonos la salvación. Amén.